3. Bienvenidos al episodio 727 de Luchones Time. Hoy es lunes. Hoy nos toca hablar de la neurodiversidad. Y el tema, no lo entendí. No tengo ni idea de qué van a hablar. La palabra me suena rara. Creo que aprenderé mucho hoy. Rose, bienvenida. ¿Qué tal tu inicio de semana? El mío estoy sudando. Buenas tardes, Josué. Buenas tardes, maestras hermosas. Siempre un gusto verlas, escucharlas, como siempre. Pues creo que compartíamos ahorita, antes de comenzar, que todas andamos corriendo, ¿no? Tenemos mil actividades. Todas. Todas andamos corriendo, estamos con 1000 actividades, metiéndonos en links que no son. Pero con todo y eso aquí estamos, ¿no? Aquí estamos con la mejor disposición. Ha sido una semana realmente fructífera, bendecida. Ha sido una semana maravillosa con todo lo que hemos nosotros trabajado aquí en el podcast, en la sección, en todo ese reflejo que se está pudiendo ver en la comunidad a la que nos estamos dirigiendo. De verdad nos sentimos muy afortunados, muy bendecidos por Dios, en gratitud completamente por todo lo que esto está generando, también todo lo que ustedes están compartiendo, el impacto también que tienen diferentes personas, y eso nos hace sentir muy bien porque sabemos que estamos dando de corazón, lo estamos dando con amor y la gente de la misma manera lo está recibiendo. Pues hoy agradecida nuevamente con ustedes, muy contenta de estar aquí. Como dice Josué, nunca había escuchado esa palabra, no podíamos ni pronunciarla, pero hoy vamos a aprender realmente de qué se trata todo esto. Muchísimas gracias y bienvenidas. Agradecidos con el de arriba, con el de más arriba, con el todopoderoso y que saquen las caguamas, ¿verdad? Perfecto, bienvenida Fabi, bienvenida Roxy, bienvenida Rosy, adelante, el espacio es suyo, porque de lo contrario yo me voy a poner a cantar y nos van a cancelar el programa. Jesús, no, pues no. Antes de que esto suceda, vamos a ponerle seriedad a esto, ¿no? De que nos cierren. Pues bueno, yo creo que, como bien nos dice Josué y Rose, pues un gusto volvernos a reencontrarnos en este espacio tan productivo y realmente, pues, de beneficio para la comunidad, ¿no? Realmente esa es la misión que tenemos, el poder ofertar, pues, información elemental para las familias y personas que nos escuchan, y realmente pues agradecer, ¿no? Este inicio de semana con información nueva, como dice Josué, ¿qué será esto de lo que vamos a hablar? Pero ahorita que lo veas vas a ver que no tiene nada de extraordinario, solo pues es una cuestión de conocer, ¿no? Y saber por qué pasa y darle una explicación a lo que muchas familias se van a sentir identificadas el día de hoy, de decir, ay, eso le sucede a mi hijo, eso le sucede a me sucede a mí incluso, ¿no? Entonces es un tema muy interesante que en el ámbito escolar se da mucho, pero en la vida práctica también. Entonces vamos a hablar de la discalculia. Muchos en la casa nos van a entender en el sentido de lo que sucede muchas veces con los niños, en este caso con algún trastorno del neurodesarrollo. Y pues el tema va a estar interesante, como siempre Fabi y Rox nos van a acompañar y bueno, muchas familias se van a identificar, porque pasa mucho en la escuela, sobre todo, o en el caso del rendimiento escolar de los hijos, que las matemáticas son el coco de todo, ¿no? Muchos tienen la habilidad en esas cuestiones de aritmética y matemáticas que realmente en muchas familias no. A veces el niño llega y pasa todas las materias menos una, ¿no? Y es precisamente las matemáticas, algo que vemos una cuestión difícil que se presenta y a veces creemos que es una cuestión metodológica, ¿no? A veces le damos mucho achaque de que el maestro no enseña bien o que el alumno no se esfuerza, que el alumno no le echa ganas. Y pues vamos a ver esta condición, ¿no? Esta cuestión que se da, sobre todo en niños con algún trastorno del neurodesarrollo. Específicamente cuando hablamos del TDAH puede estar presente por los problemas de aprendizaje que están en una cuestión de comorbilidad, y por la discalculia, como su nombre lo dice,
que veíamos la sesión pasada, que es una disfunción, ¿no?, en el cálculo. Entonces vamos a entenderlo desde esa perspectiva, que la discalculia tiene que ver con esta cuestión de las dificultades relacionadas con el cálculo y con las matemáticas propiamente dichas, ¿no? Lo que se da esa conjunción entre el cálculo y la aplicación de las matemáticas, vamos a estar viendo que se refiere lo que denominamos discalculia. En el aula todo tiene una explicación. Entonces nosotros veíamos la sesión pasada de la cebolla, que tiene varias capas, ¿no? Entonces a veces vemos la cebolla, pero no sabemos qué hay. Si le quitamos esas capas a la cebolla, no sabemos qué hay dentro, qué es lo que está provocando que nuestro alumno o nuestro hijo en las matemáticas, pues no dé una, por decirlo de algún modo, ¿no? Por más que se esfuerce, por más que le eche ganas, por más que el maestro se esmere en la cuestión metodológica, algo pasa con nuestros estudiantes que no logran en esta cuestión aterrizar en los procesos de cálculo y de matemática, ¿no? Entonces son dificultades precisamente en estas, son mecanismos cognitivos que están relacionados con procesamientos de números que facilita, en este caso, que no facilita la comprensión y representación y producción de respuestas numéricas. Y a esto se le denomina discalculia, precisamente dificultades de cálculo. Entonces vamos a ver que hay una prevalencia en la población escolar que oscila entre el 3 y el 6%. Y pues en niños y en niñas se hace manifiesto, ¿no? Y está conformado, esta discalculia puede ser relacionada a dos factores, una de desarrollo y otra que es adquirida, ¿no? Entonces, en las que se refieren a las adquiridas, pueden ser aquellas niños o personas adultas incluso que tienen una lesión cerebral, ¿no? Tienen un accidente y en la cuestión cerebral pueden adquirir una discalculia, ¿no? Entonces podemos hablar de esa cuestión adquirida o de desarrollo. Y de desarrollo son aquellos que se dan en la vida del desarrollo del niño, que puede ser incluso genética. Cuando nosotros a veces llegan estos niños, ¿no?, que se le dificultan las cuestiones de cálculo, vemos que a lo mejor y escarbamos en la cuestión familiar, y las familias muchas veces dicen, ay, es que es igual que mi hermano, o le pasa igual que a mi esposo, o me pasó a mí incluso, ¿no?, cuando era más pequeña y me sigue sucediendo. Entonces podemos ver que la discalculia también puede ser por cuestiones del desarrollo, ¿no? Entonces, esas cuestiones se manifiestan, el tipo de discalculia, ¿no? Hay otras que son de comprensión y representación y o producción de números, ¿no? También en esta cuestión se manifiestan. De aprendizaje también tiene que ver con la resolución de problemas matemáticos, que tiene que ver con todos esos procedimientos que se llevan para llegar a un resultado, ¿no? Las matemáticas tienen eso, que es exacto. Aunque se busquen diferentes caminos, son exactas, ¿no? El 2 más 2 no tiene más que 4 y por más que le busques, podrías comprobarlo, pero tienes que sustentarlo. Entonces aquí vemos que las matemáticas son exactas. Si el niño se equivoca en alguna ubicación al resolver alguna operación matemática, pues va a alterar el resultado. Producciones de niños que escriben mal los números o que alinean mal los números al momento del algoritmo, y pues obviamente el resultado será alterado, ¿no? Y en la escuela pues vamos a ver que estas cuestiones se manifiestan y es constante, no es algo que se quite de la noche a la mañana, es persistente, incluso puede perdurar, que ahorita lo vamos a abordar más adelante. A eso nos referimos en la definición de discalculia. Entonces, es un tema conocido, solo el nombre es lo que cambia. Me parece que ahorita, como lo comenta Rosy, pues sí, ¿no? El hecho del decir, las matemáticas no me gustan. O sea, es como la materia más a la que le hemos atribuido prácticamente el mayor grado de dificultad. Y digo, también tiene mucho que ver con esta parte de la enseñanza. Tiene mucho que ver también con la forma en la que culturalmente nos han enseñado a que le tengamos cierto temor a las matemáticas, cuando no debiera ser así. Pero es por lo que también sabemos, existen
algunas personas en donde efectivamente hay una situación neurológica que no les permite la adquisición de las matemáticas, de todo el proceso matemático de una manera adecuada. Podremos identificar que los discalcúlicos pueden pertenecer a dos tipos. Los que son de tipo procedimental, que la discalculia se da del tipo procedimental, y las que se da de tipo numérico, de hecho numérico. Ya ahorita Rosy comentaba un poquito más. ¿A qué se refiere la discalculia de tipo procedimental? Pues es precisamente a la ejecución de todo lo que tiene que ver con el procedimiento para poder llegar a resolver una operación. Algunas veces nosotros aprendemos a realizar diversas actividades, pero de manera mecánica, sin poder entender realmente cuál es el procedimiento que te lleva para llegar a ese resultado. Un punto muy fácil lo podemos encontrar cuando nosotros les preguntamos a los niños en la escuela cuál operación tenemos que realizar. Y ahí es donde el niño no tiene como esta claridad y empieza, ¿no? Una suma, una resta, una multiplicación, una división. O sea, están como adivinando, porque el procedimiento del cómo llevar a cabo cualquiera de estas operaciones no la tienen clara. Entonces, cuando lo planteas en un problema, pues da lo mismo para ellos si suma, si resta, si multiplica o si divide. O sea, esta parte no está consolidada. El proceso, el procedimiento de cómo llevarlo a cabo. Digo, y ya no nos vayamos también más allá en el momento de hacerlo en el plano gráfico. Decía Rosy ahorita, el acomodar, ¿no? El acomodar esta parte, los números, la posición, toda la estructura, desde lo que significa el desglose inclusive de esta operación. ¿Qué es, no? ¿Qué es una multiplicación? ¿Qué es una división? Esta parte es precisamente la que se encuentra afectada en una persona con discalculia de tipo procedimental. Y la otra, la discalculia también de tipo numérico, esta la podemos identificar precisamente de la dificultad que se va a presentar para identificación de estos hechos aritméticos, porque implica pues la memoria a largo plazo. Y aquí vamos a estar encontrando que hay afectaciones que involucran a las regiones posteriores del hemisferio izquierdo. Hay una dificultad en el déficit semántico, es decir, en la representación, pero sobre todo en la recuperación del significado de número. Este número representado. Eso? Nosotros, para poder llegar al concepto de número, necesitamos que el alumno haya atravesado por una serie de prerequisitos básicos o de nociones previas para que entonces sí podamos decir, ya hay concepto de número. Este trabajo que tiene que ver con la seriación, con la clasificación, con la correspondencia, y después precisamente el momento en donde el niño ya reconoce el número desde la parte gráfica con su símbolo, con su imagen de la cantidad del número a la que está asociando. Poder pasar y poder alcanzar esta parte, pues implica, ¿no? Todo un trabajo en donde el alumno que presenta la discalculia del hecho numérico muchas veces no alcanza en su totalidad. Precisamente tiene la dificultad para identificar cifras con 6, 7, ¿no? 7 cifras, cantidades de 6, 7 cifras. Ya no las puede leer. ¿Por qué? Porque también esta parte del concepto de la base 10, pues no hay consolidado la unidad, no está consolidado el proceso de que el sistema numérico tiene una base 10 y que a partir de ahí vamos agregando para tener después de la unidad, las decenas, las centenas y todo lo demás. Se presenta la dificultad
en el número, en el concepto del número. Exacto. Y ahí, por ejemplo, un ejemplo muy claro, perdón. Un claro muy ejemplo. Perdón por mi dislexia también. Bueno, un ejemplo muy claro es cuando estás trabajando con niños pequeños que están en ese proceso de la adquisición del número, del concepto del número, y para ti como adulto es muy lógico que si estás haciendo el conteo oral, llegas al 20, pues continúa el 21, el 22, el 23, 24, digo, para ti como adulto es algo muy lógico. Sin embargo, para los niños que están presentando estas dificultades o discalculia en este aspecto, no logran comprender justamente esa relación que existe en esos números, vamos, ¿no? O esa correlación que existe entre la base 10 que decía Rox hace un momento, ¿no? O sea, llegamos al 20 y volvemos a iniciar con el 1 más 20, ¿no? Con el 2 más 20, con el 3 más 20. Y también podemos observar en esta discalculia, verbal, ¿no? Que ya lo comentaba Rox hace un momento, ¿no? Es cuando tienes esa dificultad en nombrar y comprender los conceptos matemáticos presentados verbalmente. Es decir, tú puedes leer o los niños pueden leer o pueden escribir ciertos números, pero no los pueden reconocer cuando otras personas los dicen. Entonces, es algo que vuelvo a repetir, como adultos, a veces, si no sabes que tu hijo, que tu alumno, que la persona a la que estás apoyando tal vez está pasando por este proceso, te llegas a desesperar porque dices, ya te lo repetí una vez, ya te lo repetí 2 veces, y tú lo sigues haciendo mal, ¿no? Porque exactamente, como dice Josué, ¿no? Te desesperas justamente porque el niño no está comprendiendo, tiene esta discalculia verbal. Cuando lo dice, cuando lo lee, tal vez lo dice bien, pero si tú le dices el número, definitivamente no lo va a identificar. También está la discalculia léxica, ¿no? Que se corresponde con la dificultad en la lectura de estos símbolos matemáticos o de los números o de las expresiones matemáticas o de las ecuaciones, ¿no? En este caso, los niños, por ejemplo, pueden entender los conceptos relacionados con las matemáticas cuando se habla de ellos, pero no cuando los tengan que leer o cuando los tengan que comprender. Sí, esto es lo contrario a lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Podrán hablar, podrán decir 2 más 2, 5 más 5, 8 por 8, pero cuando ya lo tienen que leer o cuando lo ven en el plano gráfico, es cuando están teniendo también estas dificultades. Está la discalculia gráfica, que es la dificultad para escribir los símbolos matemáticos. Los niños o las personas que presentan esta discalculia, perdón, gráfica, son capaces de entender los conceptos matemáticos, pero no tienen la capacidad para leerlos, así como para escribirlos o usar los símbolos. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de esa combinación, ¿no? Pueden comprenderlos, pueden entenderlos, pero se les dificulta utilizarlos. Y también está la discalculia idiagnóstica, que es la dificultad para realizar las operaciones mentales, ¿no? Sin usar esos números para llegar a los resultados y para comprender los conceptos o ideas. Es decir, son aquellas personas o aquellos niños, ustedes han de conocer a muchos que les dicen una operación y en el instante tienen sus fórmulas, ¿no? Sus procedimientos y en el momento pueden resolver alguna operación de manera muy, muy rápida mentalmente, pero hay niños que tienen que llevar el procedimiento, es más, hasta el plano gráfico para poder resolverlo. Si no, la verdad se les dificulta mucho. Ya de adultos igual no saben sacar porcentajes o no saben usar, no sé, ciertas sumas o sacar estimaciones, etc. Entonces, además, el niño que tiene este tipo de discalculia tiene dificultades para recordar los conceptos matemáticos aún después de haberlos aprendido. Entonces, con ellos es un trabajo constante, un trabajo permanente. Y bueno, el trastorno de esta discalculia, pues puede ser un trastorno congénito. Es decir, que tiene ese componente genético, ¿verdad, Rosy? Sí,
Soy yo, Roxana. Rox. Efectivamente, Fabi, ¿no? Creo que ya hemos platicado de que estas dificultades, o sea, estas dis de las que hemos estado hablando en episodios anteriores, además de esta parte, bueno, esta parte neurológica, ahora también sabemos que hay un componente genético, es decir, alguno de los padres tiene también esta dificultad y ellos, pues, dentro de la carga genética que nos heredan, pues también nos heredan esta dificultad de la discalculia. Es una situación que tenemos que preguntar, inclusive dentro de esta charla, esta entrevista como maestros que realizamos a los padres de familia, si alguno de ellos también presenta estas características, porque pues estamos observando que nuestro alumno lo tiene. Hay también alguna otra causa de las que podemos mencionar en cuanto a la presentación de la discalculia por un déficit cognitivo en la representación numérica. Esto sí habla precisamente de una disfunción neuronal que va a impedir la correcta representación mental de los números, va a dificultar la decodificación numérica y afecta a la comprensión del significado de las tareas o de los cálculos matemáticos. Esta parte del déficit cognitivo, pues es específico, ¿no? O sea, específicamente, ya lo hemos mencionado, va hacia la representación numérica. Y otra causa también puede ser el déficit cognitivo que impide el acceso a la información almacenada en el cerebro. Acá los niños presentan una disfunción en una determinada red de conexiones neuronales que les impide acceder a la información numérica con facilidad. Es decir, estas conexiones neuronales siguen rutas alternativas y diferentes a las que se esperaría de un cerebro normal. Entonces, estamos encontrando que no es solamente un asunto de que no puede, no quiere, o sea, no puede porque hay afectación, hay una afectación neuronal. Otra forma, otra característica también causa de la discalculia está asociada con la dislexia. Ya hemos visto que pues en la dislexia se presentan estas alteraciones cerebrales o neurobiológicas. Lo mismo sucede en la discalculia. Hay fallas en la maduración neurológica, se van a presentar alteraciones psicomotrices relacionadas con la memoria, relacionadas inclusive con la forma en la que se llevó a cabo este proceso del embarazo de la madre, si estuvo ella en contacto con alguna sustancia, con alcohol, drogas o alguna otra situación, si hubo alguna amenaza de aborto, si hubo alguna situación al momento del parto que pudo haber generado precisamente esta dificultad en las alteraciones neurobiológicas del niño, en las alteraciones cerebrales que nos esté dando como resultado una discalculia. Yo creo que todas estas cuestiones que vemos, ¿no? Si son genéticas, hereditarias, si son adquiridas, incluso nosotros a veces conocemos estas cuestiones después de la valoración, ¿no? Del niño o de la entrevista que se le hace a la persona más cercana de la persona, si queremos conocer o no, si presenta esta discalculia. Muchas veces queremos saber cuándo se manifiestan, ¿no? En qué momento de la vida Después de podemos que reprobamos. Fíjate que puede ser, pero a lo mejor ahí sí podemos descartar, porque creo que es cuestión, ¿no? Como dices, Josué, reprobamos, pero también a veces, por ejemplo, en edades muy tempranas, muy pequeñas, no nos estamos dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, en preescolar tú no puedes reprobar al niño, ¿no? En cierta manera estás viendo que está adquiriendo habilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que en la edad preescolar puede haber indicadores como signos de alerta que pueden darte a ver que hay algo que puede estar generando, puede ser generado por un trastorno del neurodesarrollo. Y en el caso específico de la discalculia, hay indicadores, ¿no? Que a pesar, como bien nos decía Roxana hace un momento, la adquisición del número lleva un proceso de maduración, tanto cognitiva como también un proceso para poder enseñar las cuestiones numéricas,
y procedimentales también de lo mismo, ¿no? Entonces, en preescolar, a pesar de que son edades muy, muy pequeñas, podemos ver esos signos de alerta para poder nosotros intervenir oportunamente y sobre todo, como dice Josué, no es que tanto que repruebe, sino los efectos negativos que tiene que repruebe, porque reprobar, porque a lo mejor a muchos se nos hizo fácil o difícil las matemáticas y déjate, ¿no? Si reprobabas una, no te bajaban porque se le da mucha importancia a esta materia, sobre todo, ¿no? Entonces, imagínate un niño que tiene dificultades desde preescolar, la autoestima se la bajas y el niño a lo mejor no tiene una discalculia, pero puedes generar una autoestima tan baja que piensa que no puede hacerlas, ¿no? Y se bloquea. Entonces, aquí los signos de alerta en preescolar tenemos que estar pendientes para saber en determinado momento cómo intervenir y cómo estimular precisamente esta etapa, ¿no? Tan importante. A pesar de que los niños no cuentan, pues saben que los objetos tienen un número, ¿no? En cierta manera, incluso ellos copian de lo que ven. Y en casa, por ejemplo, incluso agarran sus juguetes y empiezan a contar. A lo mejor no llevan la secuencia, pero saben que se cuentan las cosas, ¿no? O saben que incluso si tú le vas a dar un vaso de leche o algo que les gusta, un chocomil, por decirlo, aquí comerciales, y le das un vaso grande a otro y a él le das un pequeño que a lo mejor tiene la misma capacidad, hace comparaciones. Entonces el niño sí está aplicando en su vida diaria las matemáticas. ¿Y qué pasa cuando nuestros niños en edad preescolar, pues a lo mejor no manifiestan estos descontentos o incluso no reconocen esas cantidades, ¿no? Tan básicas, de mucho, poco, grande, pequeño, ¿no? En esta cuestión, no hablemos tanto ya de... Hay autores, ¿no? Que marcan el copiado, la secuencia, pero vemos que en la etapa madurativa todavía puede cometer errores. Se le da esa pauta. Sin embargo, tenemos que estar en estos signos de alerta, precisamente porque se va a ir a un grado mayor de más exigencia, donde el maestro entra directo, que es en la etapa primaria, que ahorita vamos a ver las características. Entonces, el maestro de preescolar sí manifiestan los niños ciertas alteraciones, como es el conteo, ¿no? Que a veces saca los juguetes y empieza a contar, pero de repente se aburre y los bota, o no hace seriaciones, es decir, a veces ya pueden hacer del objeto más grande y al pequeño, o los bloques que son muy comunes de usar en esa edad, ¿no? De apilar bloques, a lo mejor los niños tienen errores en esas cuestiones. Como bien dice Fabi, las cuestiones del sonido, de cómo no es lo mismo decir 6 que decir 7. Y si hay una confusión en esos dos números verbales, pues también pudiera ser un indicador. No es para que las familias se asusten y digan, ay, es que mi niño ya lo presenta, ¿no? Sino son cuestiones de alerta que sí se manifiestan y se manifiestan en la colección de grupos, en apilar, en omitir en ciertos momentos, y a lo mejor se saben del 1 al 4, se saltan del 1 al 10, al 100, y a lo mejor no hay una atención a contar una serie de números, ¿no? Entonces, sí es importante tener estos signos. Algunos preescolares ya escriben los símbolos y a veces los niños hacen esas inversiones, ¿no? De escribir el 6 por el 9, el 3 lo escriben al revés, pero bueno, a veces nosotros pasamos y decimos, bueno, ya llegará su momento, y ya llegará su momento, ya llegará, y a lo mejor ese llegará su momento, pues no va a suceder, ¿no? Entonces hay que estar alertas, sobre todo es alertas, no es para decir, ay, ya mi niño en preescolar ya tiene una discalculia, ¿no? Vamos a ir viendo que es importante cuando entrevistamos a las mamás y conocemos también a otros niños, vemos que desde etapas de preescolar se veían algunos signos de alerta, ya había indicadores, ¿no? Y que se vienen a comprobar con un diagnóstico a lo mejor a edades más esperadas, que serían 8, 9 años, cuando ya el niño está haciendo estas operaciones. Pero si desde aquí vieran eso, que las maestras nos las hacen en vez de preescolar, es que el niño no hace seriación, el niño no pega, le digo del mayor al menor y no hace esa secuencia. Le cuento 3 pelotas y no hace ese conteo. Entonces, hay indicadores que nos pueden dar en etapas preescolares como un foco rojo, ¿no? El decir, alerta, porque algo puede estar pasando, ¿no? También síntomas relativos a la secuencia, ¿no? Cuando el niño empieza a contar desde el 4, ¿no? Y ya no cuenta desde el 1, 2, 3, sino ya cuenta desde cualquier número que se le ocurra.
Entonces aquí también podemos estar con otro signo de alerta, ¿no? Le cuesta reconocer y clasificar, como decíamos, ¿no? Los tamaños. En preescolar se utiliza mucho esto de clasificar, porque son procesos que van a llevar al niño después a la adquisición del número, ¿no? La seriación, la clasificación, la correspondencia, todas esas cuestiones de operaciones que se dan antes del número, en preescolar se están trabajando y hay niños que no responden a eso, a lo esperado. Entonces aquí es donde podemos tener un diagnóstico oportuno, temprano, y que realmente la estimulación de las cuestiones de adquisición del número se den en estas etapas. Entonces, aquí es importante que las familias pues abran los ojos, vean los focos rojos, pero tampoco que no se asusten, o sea, que digan, aquí ya se puede detectar la discalculia, ¿no? Porque pues vemos que está en un proceso, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Si el niño no responde a alguna de las indicaciones que acabamos de mencionar, pues irlas anotando y ir viendo aparte de otras manifestaciones del desarrollo que se tienen que dar de acuerdo a la edad, ¿no? Ya en la etapa primaria, pues ya cambia, ¿no? Porque ahí ya es más formal la enseñanza y los niños ya pueden tener, pues, indicadores, ¿no? De discalculia. Es donde más se manifiesta y donde las familias más se preocupan. ¿O no, Fabi? Así es, así es. Y fíjate que algo que se ha generado últimamente en los preescolares o con las familias de niños preescolares es esa preocupación por el aprendizaje de sus hijos, tanto de los procesos matemáticos como de los aspectos de lectoescritura. Estamos hablando que algunos niños a la edad de 4, 5 años, 6 incluso, ya están manejando hasta el número 100, hasta el número 200, ya están trabajando con una lectoescritura de números, incluso en estas cantidades, y entonces sucede que si el niño o la niña no aprenden de acuerdo a ese aprendizaje esperado que se marcó en esa institución, los padres se preocupan, ¿no? Y los maestros también, porque dicen, no está aprendiendo. Sin embargo, no es la etapa madurativa del niño para que aprenda justamente esas grandes cantidades. Estamos hablando que en esa edad, en preescolar, estamos en un proceso, en una etapa de operaciones concretas, donde el niño todavía tiene que manipular, todavía tiene que hacer esas comprobaciones, pero a través de la manipulación de todo el material posible para que logre comprender estos procesos. Sin embargo, si no se da ese trabajo y nos saltamos toda esta estimulación para que el niño memorice, para que el niño realice estas operaciones, definitivamente no se va a dar de una forma adecuada y entonces podemos originar estas dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Pueden aprender, pueden memorizar, pero no están comprendiendo qué es lo que sucede justamente con la lectoescritura también. Y entonces se traslada este problema a la primaria. A veces llegan muy contentas las mamás y dicen, mi hijo ya viene leyendo, ya sabe escribir, ya se sabe los números del 1 al 1000, ya los escribe, casi se sabe las tablas de multiplicar y no divide porque no le dio tiempo, ¿no? Pero, hace una serie de Fourier. Sí, o sea, ya, así, y llegan muy orgullosas con esa idea. Y muchas maestras de primaria que conocen el proceso, que conocen las etapas del desarrollo del niño, que saben que apenas va a entrar en ese periodo de operaciones concretas o de operaciones formales, donde ya la maduración del niño es la adecuada para poder comprender el procedimiento y la relación que existe entre un número y los objetos. Entonces se trauma, ¿no? La maestra porque dice, ya me lo enseñaron de una forma, ya trae una metodología y entonces resulta que el niño puede ser que comience a tener esas dificultades porque a él le enseñaron de una forma y en primaria les están enseñando de otra. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos síntomas de la discalculia en edad primaria o en esta etapa, ¿no? de maduración de los niños? Pues que confundan, por ejemplo, o tengan dificultades para reconocer los símbolos aritméticos. Es muy común en primero, incluso en segundo de primaria, que el niño confunda los signos más, el signo menos, el igual. Pero si ya traspasa esas edades, estamos hablando que puede estar teniendo
ya esta dificultad, ¿no? Además también que se les dificulte aprender o recordar estructuras matemáticas muy básicas, ¿no? Como son sumas sencillas, sumas fáciles que nosotros podemos decir 1 más 1, 2 o 2 más 2, 4, ¿no? Y que se le dificulte incluso ese procedimiento tan sencillo, que para nosotros lo es, pero para ellos, como no le encuentran la lógica, como no lo comprenden, no comprenden por qué 2 más 2 es 4, 4 porque y 2 no son 6. hubo, exacto, 6 no y hubo 2 son esa 8. manipulación, no hubo esa manipulación de objetos, por lo tanto, no logran comprender ese procedimiento. Además, es muy complejo que comprendan los conceptos de mayor que o menor que o más grande que o menor a, ¿no? Incluso hay estrategias para enseñar estos procedimientos, sin embargo, es bien difícil que lo comprendan, o sea, no saben por qué cierto número puede ser mayor que a otro o menor que a otro. Además, es muy común que tengan que utilizar los dedos o que estén pensando cómo van a sumar o que tengan que poner los palitos para poder hacer estas ciertas operaciones. Además, presentan dificultades para aprender y recordar el procedimiento o reglas de operaciones sencillas, ¿no? Generalmente se saltan pasos. Esto sucede, por ejemplo, en la multiplicación, en la división, que ya saben que tienen su procedimiento y fácil, si logran hacerlo mental, ponen el resultado sin hacer el procedimiento como tal, porque no entienden, no están comprendiendo realmente lo que están haciendo. Además, comienzan a hacer operaciones en orden incorrecto, comienzan, por ejemplo, las sumas, las comienzan sumando los números del lado izquierdo, o sea, las decenas o las centenas, y cuando se debe iniciar por el lado de las unidades, por ejemplo, ¿no? Además, presentan dificultades en la alineación de operaciones, que son cosas tan sencillas, tan elementales, pero si van a escribir 35 más 45, alinean de una forma incorrecta los números y entonces eso ya no les da el resultado adecuado, ¿no? Ya no les da el resultado correcto. Además, otra de las características muy frecuente es que presentan dificultades en las sumas y en las restas con el bendito me llevo o me traigo una decena, ¿no? Ese procedimiento para ellos es bien complicado. O sea, no saben por qué 8 más 5 son 13 y por qué se tiene que llevar 1 a las decenas. Entonces, incluso para los adultos, se nos complica explicarle a los niños porque nosotros lo aprendimos de forma automática. Así tenía que ser. Pero, ¿dónde está la comprensión? ¿Por qué ese 1 se tiene que llevar a las decenas? Entonces, eso es lo que se les complica muchísimo porque tienen dificultades para ese razonamiento, ¿no? De decir, si estamos hablando del 13, se queda el 3 en el lado de las unidades y el 1 que corresponde a una decena se va a la fila de las decenas, ¿no? Pero eso es un procedimiento que tal vez nosotros después lo comprendimos. Sin embargo, el niño que tiene discalculia es muy complicado que lo comprenda. Y la verdad es que todo esto a ellos les genera frustración, les genera ansiedad, lo que decíamos al principio, entonces empiezan a rechazar las matemáticas, se sienten incapaces de llevar los procedimientos porque no van al ritmo o a la par del resto de sus compañeros cuando se supone que ellos ya deben estar en esta etapa de donde comprendan todo este procedimiento. Creo, Fabi, que ahorita que comentas esto, pues todos tenemos ahí, llegan a mi memoria muchos momentos en donde no sabía a lo mejor que esto teníamos, ¿no? O que algún compañerito presentaba esta característica de la discalculia, pero así tal cual los ejemplos que estás mencionando, pues sí, todos me parece que hemos conocido algunos o nos hemos identificado en algún momento con alguna de estas características en nivel primaria. Ahora imagínate, ya cuando vamos avanzando en grados y nos encontramos en el nivel secundaria, con todo lo que tiene que ver con la resolución de las operaciones del álgebra. No, esto es
un caos, ¿no? O sea, esto se vuelve muy complejo y por lo tanto, o sea, las matemáticas se vuelven lo peor que puede existir en el mundo, casi, casi, ¿no? Es la parte del enojo inclusive hacia esta asignatura, del por qué no poder resolverlo. Pero creo que, digo, muchas veces las matemáticas se vuelven las generadoras de la deserción escolar. ¿A quién se le ocurrió combinar letras con números? ¿A quién se le ocurrió combinar letras con números? Y luego ponerles numeritos arriba de las letras. ¿A quién? Al libro de Baldor. Famoso, bendecido, llamado libro de Baldor. Sí, o sea, digo, ya llegando como a este nivel, pues obviamente que si trae el niño todas estas dificultades desde el preescolar, desde la primaria, pues en la secundaria se vuelven mucho más complejas y muchos de nuestros alumnos hasta ahí se quedan, ¿no? Ya no tienen los elementos para poder continuar al nivel bachillerato. ¿Por qué? Porque esta parte del aprendizaje, del concepto, de toda la memoria, de las representaciones numéricas que hemos estado platicando, pues ya no le dan, ya no logran, ya no son suficientes para que él pueda continuar con los aprendizajes superiores. Pero esto no significa que por dejar de acudir a la escuela, pues ya se supere el problema de la discalculia o ya no tengamos que enfrentarnos como a esta situación de la resolución de situaciones matemáticas en la vida. Y no, o sea, los que continúan se van a encontrar con que el bachillerato es igual o peor, ¿no? Todavía. Por eso también digo, hay estrategias y los que tienen oportunidad, pues buscan bachilleratos en donde las áreas nos lleven matemáticas, ¿no? En donde las materias sean lo menos posible el trabajo con las matemáticas y se buscan las ciencias sociales, se buscan otras, inclusive estudiar alguna profesión donde veas la menor cantidad de operaciones relacionadas con las matemáticas. Así Pero es. Sí, perdón, Rosy, es que también fíjate que ahorita que comentas eso, recuerdo, o más bien se me viene a la mente esta parte de esto, de todo lo que genera esta situación y el no comprender justamente, no creemos, y bueno, muchas veces era así, no comprendemos los problemas y entonces sabemos muchos adultos que decimos, es que yo tengo que leer una y tengo que leer otra vez y hasta la tercera vez el problema para poder encontrar los datos y para poder encontrar la solución. Entonces, esta situación que se viene arrastrando desde preescolar, que se viene viviendo o sufriendo en primaria y que llega a lo mejor a un punto decisivo en secundaria, porque efectivamente es cuando dicen, ya no quiero más matemáticas, ya no quiero seguir estudiando, ya no quiero nada en la vida respecto a números, es justamente por esta dificultad que tienen para comprender, ¿no? En los problemas matemáticos o las operaciones matemáticas que se les van presentando. Entonces tienen dificultades en el proceso de razonamiento de estos problemas, ¿no? O sea, no nada más es el que yo escuche y el que yo medio entienda, sino ahora los voy a razonar la forma en que los voy a resolver, ¿no? Y necesito tener esta representación mental para poder resolverlo. Y para personas con discalculia, pues esta representación mental es deficiente, ¿no? Que impide relacionar estos conceptos y no sabe diferenciar los datos relevantes de los datos secundarios. Entonces, tienen bastantes problemas para resolver estas situaciones y para encontrar como el procedimiento. Y además también pues presentan síntomas más generales como problemas para reconocer y decir la hora y también pueden perderse frecuentemente, ¿no? Y también pueden estarse golpeando constantemente, ¿no? Porque esta parte de el aquí y el ahora, la verdad es que los tiene un poquito, también lo tiene un poquito perdidos. oye, Fabi, y no se diga lo de manejar, porque ese es Exacto. otro punto. Yo me tardé 7 años. Ay, 7 bueno. años. Y ahora soy un cafre. Ay. Sí, le miedo.
Y fíjate que Orgullosamente un cafre. soy orgullosamente un cafre. Y fíjate, Rox, eso que mencionas ahorita, por ejemplo, a mí siempre sentí que las matemáticas era una debilidad, pero llegó un momento de mi vida en donde le entendía los procesos y me volví fan de las matemáticas. O sea, me comía Baldor, me encanta. Yo veo las matemáticas y me fascinan. Pero ¿sabes qué me pasa? Que siento que es por mi déficit de atención o la cuestión de memoria de corto plazo, que los detalles me desesperan, me frustran. Entonces, por ejemplo, empiezo una operación y yo sé que tengo que centrarme en ella y empezarla y terminarla. Entonces, ¿cómo le huyo a eso? Por ejemplo, como bien dices, no sacar porcentajes. A mí voy a una tienda y le digo al joven, ay, hazlo tú. O sea, pero en el momento que yo la estoy comprendiendo, me fascina. Entonces me pasa mucho esto y le ha de pasar a muchos niños, o sea, que realmente les apasiona, pero como bien dices, Rox, o sea, en edades adultas, a mí me pasó hace poco, ¿no? Que fui a comprar fruta y dije, me da una piña y me dice, ¿cómo están? ¿A 15 o 2 por 30? Y yo, ay, dame las dos. Y llego a mi casa bien emocionada, ¿no? Y le digo, ¿qué crees? Encontré la piña y me la dieron a 2 por 30. Y dice, ay, ya como, yo dice, yo la compré a 15. Le digo, pues me la dieron bien. Y me dice, ¿a cómo te la dieron? ¿A cómo te la estaban dando? Le digo, a 15. Y 2 por 30 y todos, ja, ja, ja. Y yo dije, cierto, o sea, no compré ninguna ganga, o sea, me traje las dos que eran, para colmo, me vendió las dos que quería el señor y yo llegué emocionada, pero porque no me detuve a pensarlas. En el momento que las pienso, digo, ay, sí es cierto, ¿cuál ganga? O sea, me compré dos y todos muriéndose de la risa. Me mandan al súper y me dice, pues, pero que te den dos a 25 y 2 por 50. Entonces, eso que menciona Rox, ¿no? Que cuando ya llegas a la edad adulta, ¿qué pasa con nosotros, no? O sea, en ese sentido de las matemáticas, ¿cómo? La etapa escolar sí, pero en la etapa adulta, ¿qué pasa? ¿No? El dar el cambio. Ándale. Pensamos lo mismo. El dar el cambio, o sea, la verdad es que a mí sí me ha pasado esta parte, ¿no? A mí me estresa la verdad, cuando tienes que pagar y más si son cantidades ahí medias rebuscadas, el estar buscando, contando y estar pensando que las personas ya están atrás de mí o que la persona que me va a cobrar ya me está viendo feo porque no me apuro. O sea, me pasa incluso con el chico que viene a traerme, a vendernos pan y le digo, espérame, estoy contando mis monedas. O sea, la verdad es que eso es algo que aunque no sé, yo no sé si tenga discalculia, pero sí como dices, ¿no? Yo me identifico y veo que justamente son cosas que efectivamente me han pasado, ¿no? Esta parte de dar cambio, esta parte de no, como decíamos hace un momento, las rutas, el estarse perdiendo de manera constante o no ubicarse. A mí algo que me sucede mucho es esta parte de las instrucciones. O sea, definitivamente yo mucho tiempo decía, ¿sabes qué? Yo no aprendo, por ejemplo, ganchillo, ¿no? Un ejemplo, no aprendo a tejer porque no sé seguir las instrucciones de la revista, del libro, de cómo voy a hacer ese procedimiento. Y entonces alguien muy astuto o alguien que esté ya muy metido en este tema me dice, es que nada más es 1, 2, 3 para adelante, 4, 5, 6 para atrás, 3, 4, y así, y no me digas eso, yo no te entiendo esas instrucciones, ¿no? Y te genera ansiedad justamente, porque estas instrucciones con números, la verdad es que son bastante complejas, ¿no? Comprender. Además también el hecho de planificar, por decirlo de una forma, sobre todo si es con números, si es con detalles, si es con porcentajes, pudiera estar generando ansiedad en los adultos. También el no calcular el tiempo, el no entender las indicaciones, como les decía hace un rato, el estarse golpeando, porque esa conciencia espacial también se ve afectada, ¿no? Al final, todo es un proceso matemático y además, si tenemos problemas de vista, es peor, ¿verdad, Rosy? Es peor todavía. Y bueno, como decíamos hace un momento, ¿no? Esta cuestión de conducir, el de orientarse, el de saber si la palanca va para arriba, para abajo, si el volante, por qué las ruedas, las llantas van para un lado y el volante tiene que ir para otro. Bueno, es todo una, sí, no, eso es todo una,
proceso ahí que la verdad es que es bastante complejo, ¿no? Y cómo lo podemos tratar. Sí, sí, sí. Creo que efectivamente ahorita que dices eso, Fabi, ¿no? Aprovechar también ahora tenemos muchas herramientas tecnológicas. Cada vez digo, hay mucha más facilidad para poder pasar de alguna manera que nuestra dificultad o que la dificultad de la discalculia no se haga tan evidente. El uso de la calculadora, aprender a usar la calculadora es muy bueno, que nos enseñen cómo utilizarla. También, por ejemplo, el Google Maps ahora para poder ubicarnos espacialmente. Ahora también los autos que ya traen esta función para la reversa y que te pueden indicar que hasta ahí, porque si no, pagarás consecuencias. Y si no, ponle el pollo para que mínimamente sepas cuando que chille. Sí, sí, hay estrategias. Creo que ya como adultos también podemos estar como mucho más, de alguna forma, tranquilos en la relación de las estrategias y que debiéramos, desde casa y poder trabajar esto con los niños, desde a lo mejor cocinar juntos, enseñarle cómo podemos estar preparando cierto platillo con la cantidad, medir los ingredientes, comprar ahí un vasito medidor, comprar ahí cucharitas medidoras específicas para que pueda él seguir las instrucciones y que pueda estar pues dando la cantidad que corresponde desde el momento de la pizza, ¿no? O sea, cómo cortar adecuadamente la pizza. O sea, todo esto favorece mucho la hora, el reloj, jugar también con este reloj de manecillas, ¿no? Eso sería lo mejor para trabajar con ellos, jugar al supermercado, llevarlos también, que ellos puedan hacer un comparativo de los precios, que puedan también ahorrar su dinero y que también digo algo que parece tan sencillo, pero para los niños es complejo, es que ven la cantidad de monedas y ven el billete y que aunque es la misma cantidad, pero para ellos valen más las monedas que el billete y no porque quieran ellos que así sea, sino porque todavía no está claro, ¿no? Este concepto. Entonces, todo esto podemos estar trabajando, jugando con ellos en casa. Sí, adivinar montones, ¿no? Con los niños más pequeños para que ellos vayan estimando cuánto hay en cada montón. Pueden jugar a contar. Es muy común que cuentes con tus hijos, es muy común que cuando ellos van aprendiendo, cuando ellos van encontrando el significado de los números, todo lo quieren contar, absolutamente todo. Entonces hay que aprovechar ese momento para que nosotros también juguemos con ellos a contar y que vean que esta parte de las matemáticas es divertida, que sí se les dificulta, pero pues va a llegar un momento en que se les va a hacer muy fácil, que lo van a comprender y lo van a lograr. Entonces esta parte de la seguridad personal también es muy, muy, muy importante. Y bueno, sí, sí, sí. Sí, yo creo que el juego es indispensable, ¿no? Porque yo te vuelvo a repetir ahorita, por ejemplo, fui a traer a mi hija al examen, ¿no? Que salieron todos, y todos los niños decían, facilísimo historia, facilísimo esto, ay, matemáticas, decían. Incluso platicaba con una mamá y decía, ay, con que pase y me conformo, porque sé que es matemáticas. Entonces, creo que es algo que se les dificulta a muchos niños, pero algunos el doble, ¿no? A pesar del esfuerzo, porque realmente caemos más cuando tienen el TDAH o con la comorbilidad de problemas de aprendizaje, de verdad me pasó, que tú dices, pero mira, si es tan fácil acomodar aquí las unidades, las decenas y las centenas, si es tan fácil, o sea, el adulto se pone en la posición del niño, ¿no? Y no ve que a lo mejor el niño tiene este problema de discalculia y la autoestima se le viene abajo y aparte de eso, lo bloqueas, porque no nada más lo traslada a las matemáticas, sino le traslada a todo. O sea, si dice, sí, esto que dice mi mamá, que es muy fácil, sumar, ahora imagínate otras cosas que requieren complejidad mental sobre todo, y a veces nuestras indicaciones son demasiadas, ¿no? Aquí sumas, unidad, decena, subas, llevas, pones el signo más, la rayita y el cuadrito. Entonces imagínense cuántas indicaciones cuando el niño se quedó en la primera, ¿no? Entonces vamos a ver también que las familias tienen que ser más comprensivas. Aquí viene aprender a ser más tolerantes, más pacientes,
más el juego, como bien dicen, ¿no? Que a lo mejor muchos nos falla el jugar con nuestros hijos, el llevarlos y estas anécdotas de que a mí me pasó como adulto, ¿no? Que también ellos vean, también les pasa a los adultos que se equivocan. Y creo que pues esa oferta de las piñas es comidilla para todo, ¿no? Siempre. Vamos a hacer un meme. hazla, mis hijas agradecidas, porque realmente tienen que ver que cualquiera se equivoca, ¿no? A cualquiera se le quema el pastel si no le agregaste los ingredientes correctos. O sea, el niño tiene que ver que hay error y en eso tiene que haber aprendizaje. Entonces, lo mismo pasa en las matemáticas. A lo mejor no va a ser el gran ingeniero que va a la NASA, que más quisiéramos, pero a lo mejor va a ser una persona, como bien dicen, ¿no? Productiva, que sepa hacer el cambio, que sepa esa ley del cambio, de transformar un billete a monedas, de la moneda, ¿por qué te estoy dando esto? A veces el redondeo, todas esas cuestiones básicas que le pueden servir al niño y hacerle útil a través del juego. Entonces yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y padres más pacientes, padres más comprensivos, porque muchas veces si yo supiera esto hace unos años, mi hija a lo mejor retrocedería y su autoestima no la hubiera yo llegado hasta abajo, ¿no? Porque pensaba que era algo tan fácil. Y, por ejemplo, puedes ir en la calle y aprenderte placas, ¿no? Jugar a que te aprendes que eso es lo que hacemos, ¿no? Jugar a que te aprendes la placa de enfrente. A ver, ahora dímela. No sé, los teléfonos, ¿no? Que ahorita nadie se acuerda de los números de teléfono, ¿no? Que todo lo dejamos a un celular o a la tecnología y tenemos que aprender los números porque el niño se puede perder. O sea, el niño puede extraviar incluso el teléfono y perderse. ¿Y dónde? ¿A quién le marcas, no? Por lo menos unos números de recuperación, que es un juego y a través de los más cercanos o familiares podemos hacer ese tipo de juegos que son baratos, no se compran, ¿no? Incluso el repartir en la mesa cierta cantidad de comida para que alcance para todos, ¿no? Y en ese sentido, ver estas cuestiones que después cuando eres adulto no sabes calcular cómo estacionarte, ¿no? Porque tiene que ver todas esas habilidades. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Jugar a la tienda. Te faltó, Rosy, te faltó jugar a la tiendita, te faltó mucho. Esa, yo creo que fíjate que voy a comprar y a mí me encanta hacer operaciones mentales, o sea, me encanta. Yo voy con el carnicero y yo le hago las cuentas y digo, no mires tanto, pero mi problema es la atención. O sea, me desespero y digo, ay, ¿de qué la hago? No, mejor la calculadora. Pero yo recuerdo que yo iba jugando con las matemáticas, o sea, yo me acuerdo ir haciendo sumas grandes y grandes porque yo tuve una abuela que no fue a la escuela y que sabía hacer sumas sumamente grandes. Entonces yo para mí decía, wow, si ella pudo, ¿por qué yo no? Y ese era mi reto. Pero ahorita que soy un adulto digo, no, me frustro, me enojo. Y digo, no, ya no lo hago. Entonces se van perdiendo habilidades, ¿no? Y creo que la tiendita tiene que regresar porque yo también, como dicen, el cambio es lo que se me falla. Prefiero regalar mi dinero a que... sí, ¿verdad? A comprender lo que estás haciendo. Así, exacto. Pues son estrategias básicas, ¿no? Y que el tema, como dice Josué, viste que no fue tan del otro mundo, es algo que vivimos el día a día. Y aquí fíjense que algo, Josué, antes que a mí me gusta mucho recalcar es que como adultos tenemos que comprender esto, ¿no? Que comprender que nuestros niños no hacen las cosas adrede, no hacen las cosas a propósito. Muchas madres, muchos padres de familia dicen, es que yo siento que hasta mi hijo se burla de mí porque le estoy diciendo que 2 más 2 es 4 y me dice que 5. Y si se lo digo 5 veces, las 5 veces me repite lo mismo. Entonces, es entender justamente eso como adultos, ¿no? Trabajar muchísimo con este aspecto, decía Rosy hace un momento, ¿no? A veces le bajamos el autoestima a nuestros hijos hasta los suelos porque nosotros no somos tolerantes y porque no sabemos, no entendemos, ¿no? Este procedimiento que ellos tienen que vivir y que si están presentando las dificultades o si están presentando discalculia, podemos trabajarla de una forma, ¿no? Más lúdica, podemos comprender esa dificultad que está presentando nuestro hijo, nuestra hija y ayudarlo. Y bueno, dejaremos de tener niños, que deserten, niños que odien las matemáticas y sobre todo niños con una autoestima hasta los suelos que ya no quieran ni siquiera arriesgarse, ¿no? Entonces, eso es algo bien complejo. Así es que, ¿cómo ven? Josué dice que ahora sí no es. Definitivamente, ahora sí no es. Bueno, es una realidad que tiene, ¿no? Esa anécdota de Rosy de las piñas estuvo genial. Definitivamente. Y sí, creo que
Creo que es algo muy básico, como dijeron al principio, tal vez la palabra es un poco no muy escuchada, pero las matemáticas realmente las aplicamos en todos nuestros días, en muchas de las actividades, como bien mencionan, no solamente en hacer operaciones, como solamente lo relacionamos con números, ¿no? También hay otras cosas que aquí mencionaron muy importantes que al menos yo nunca había relacionado, ¿no? Por ejemplo, las cantidades de los vasos, o sea, las cantidades de contenido, todo ese tipo de cosas, o sea, van relacionadas con la discalculia que bien comentan ahorita en estos momentos ustedes. A veces, y sí es cierto que se nos ha como insertado esa idea de las matemáticas que son muy complejas, que no son agradables, y ya venimos con esa idea. Obviamente no todos somos tan buenos para ellas, al menos en mi caso yo lo digo. Yo sí no soy muy buena para los números que digamos, ¿no? Y sí me desespero. Yo, por ejemplo, como comentaba Rosy, ¿no? Cuando va con el carnicero y le hace las cuentas mentales, ahorita, ¿qué es lo primero que hacemos? Sacamos la calculadora del celular. Es lo que más solemos hacer y ya no trabajamos aquí. Y cuando queremos hacer una operación mental, ya no podemos, porque no tenemos ya esa práctica, ya perdimos esa práctica. Entonces, creo que esto es bien interesante para poder tener más comprensión cuando veamos este tipo de condiciones en ciertas personas, porque muchas veces lo relacionamos con defectos, con que no lo quieren hacer, con que son flojos, con que no ponen atención y etcétera, etcétera. Y desconocemos esta parte que tal vez tienen esta condición y no es que no quieran, es que no pueden, a pesar de que ponen mucho esmero, mucho empeño, o sea, simplemente no se les da, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante para que comprendamos a este tipo de personas y se les puedan dar esas herramientas, esos tips que ustedes comparten para poder ayudarles, que es la finalidad. Pero ahora ya sabemos, ahora ya tenemos el conocimiento. Tal vez antes lo hacíamos por juicio, por ignorancia, porque no sabíamos, pero ahorita ya tenemos la información y hoy definitivamente hemos aprendido algo nuevo, algo maravilloso, como en todos los episodios que comparten con nosotros, y pues creo que en este yo sí soy. Hasta que te tocó. Pero eres un adulto que pues eres funcional, al final creo que eso es lo indispensable, ¿no? Verlo con optimismo, con decir, bueno, no soy buena para las matemáticas, pero bueno, tengo que subsistir, tengo que usarlo en lo básico, pero mi vida fluye, ¿no? Sigue en otras cuestiones y pues como bien dices, ¿no? De eso se trata la vida, de que hacer entornos más seguros y adultos más seguros, sobre todo, a pesar de las dificultades que podamos tener. Ese sería como que el mensaje del día, ¿no? No importa, se les dificulta, necesitarán apoyo, claro que sí, necesitarán estrategias, claro que sí, van a requerir apoyo, una calculadora incluso, válido. Entonces, todo va a depender de cómo el maestro ve también en la enseñanza de las matemáticas a este tipo de niños o de adultos que también vamos a utilizar esos recursos. Entonces, vamos a hacerlo, vamos bien. Entonces, pues gracias, chicos. Yo creo que fue un tema interesante. Josué, nos veríamos en el próximo episodio. Vamos a darles más estrategias también en nuestras páginas. Ya recuerden, Facebook nos encuentran como TDH Oaxaca, Instagram, y ya incursionando en TikTok. Y vienen más sorpresas sobre estos temas. Por ejemplo, si se nos dificulta, pero a veces hay otros mitos de que se nos dificulta, pero nada es imposible. Siempre va a haber algo al alcance. Entonces habrá más sorpresas. Muchísimas gracias, Fabi, Roxana, Rosy, por este tema que hoy definitivamente, a lo mejor lo fui, ya no lo soy, gracias a un libro que ustedes mencionaron y es a Baldor. Me tocó realizar todos los ejercicios que venían en ese libro porque hasta antes de eso yo recuerdo que no era tan sencillo, pero me tomé muy a pecho el que me fue muy mal en el primer parcial en la prepa y dije, no, ni más, yo esto lo aprendo. Y de ahí para acá se me hizo muy fácil todo lo demás. Así que hoy sí, todavía recuerdo hacer los casos de factorización, derivar, integrar y hacer varias cosas. Así que
No, hoy no me tocó ser. Muchas gracias, que estén muy, muy bien. Ayúdanos a compartir este episodio para que más personas sepan no solamente qué es la discalculia, sino que no es el fin del mundo y que pueden usar las herramientas tecnológicas o las herramientas que tengamos a nuestro alcance para poder continuar con nuestra labor diaria. No se necesita hacerlo todo de memoria. Esto es importante. No tenemos que frustrarnos con lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor en relación a temas numéricos, pues hay ya muchas herramientas. Gracias, Rose, por haber estado aquí. Gracias, chicas, profesoras, maestras lindas. Nos vemos la siguiente semana. Esto ha sido Luchones Time. Recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. No sufras por los números. Ayúdate de la tecnología.